Petro culpa al Congreso por la rebaja en la calificación crediticia de Colombia, pero evita reconocer el déficit histórico del país. Las recientes decisiones de las agencias internacionales Moody's y Standard & Poor's, SIP, de reducir la calificación crediticia de Colombia han generado un amplio debate nacional. Las calificadoras pilares del sistema financiero internacional señalaron factores estructurales como el debilitamiento del crecimiento económico, el aumento de la deuda pública, mayores cargas por intereses y una menor confianza de los inversionistas como los principales motivos de su decisión. No obstante, en lugar de aceptar estos diagnósticos con autocrítica, el presidente Gustavo Petro ha optado por culpar directamente al Congreso de la República, sugiriendo que la falta de respaldo legislativo a su propuesta de ley de financiamiento fue el factor determinante para este revés financiero. En una declaración que ha generado polémica, el mandatario colombiano afirmó: "Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento". Dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas, a las que se les rebajaba el impuesto de renta. Según Petro, su iniciativa legislativa, que fue archivada en el Congreso, habría permitido al país mejorar su perfil fiscal mediante un incremento en los ingresos tributarios, estimado en cerca de 10 billones de pesos, monto que se esperaba destinar al presupuesto nacional del año 2025. Sin embargo, la negativa del legislativo a aprobar dicha ley obligó al Ejecutivo a implementar una serie de ajustes financieros internos. Entre las medidas adoptadas, el gobierno comenzó a congelar ciertas subpartidas del presupuesto general de la nación y a reducir recursos destinados a programas sociales y otras áreas prioritarias. Estas acciones, si bien necesarias para mitigar el impacto fiscal inmediato, también generaron inquietud sobre la sostenibilidad del gasto público y la capacidad del país para cumplir con sus compromisos financieros a mediano plazo. Una nueva reforma tributaria en camino. Lejos de abandonar su objetivo de fortalecer las finanzas públicas, el gobierno Petro ha anunciado su intención de presentar próximamente una nueva reforma tributaria, esta vez con el ambicioso propósito de recaudar el doble de lo que se pretendía inicialmente con la frustrada ley de financiamiento. Esta propuesta buscará modificar de fondo la estructura del impuesto al valor agregado, IVA, eliminar numerosas exenciones vigentes y aumentar los gravámenes sobre ciertos bienes y servicios. Además, se contempla un cambio en la carga tributaria entre personas naturales y empresas. Mientras que los ciudadanos podrían ver incrementos en el impuesto de renta que deben pagar, el gobierno ha sugerido que se aliviará la presión fiscal sobre el sector empresarial, con la esperanza de incentivar la inversión privada y el crecimiento económico. No obstante, este enfoque ha generado opiniones divididas entre los analistas económicos. Algunos consideran que una mayor tributación a las personas físicas podría afectar el consumo interno, mientras que otros creen que aliviar la carga a las empresas puede resultar en mayor generación de empleo e ingresos tributarios por otras vías. El impacto de la rebaja en la calificación crediticia. El Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Germán Ávila, emitió un comunicado oficial en el que reconoce las rebajas de calificación de las agencias Moody's y SIP. No obstante, el gobierno enfatizó que a pesar del nuevo panorama, los fundamentos de la economía colombiana continúan siendo sólidos y que se está trabajando con responsabilidad en la consolidación fiscal. Ávila aseguró que la Administración Nacional está comprometida con la estabilización de las finanzas públicas, especialmente de cara a los desafíos que traerán los años 2025 y 2026. En ese contexto, se prevé que las decisiones fiscales estarán orientadas por principios de prudencia, eficiencia y responsabilidad. El ministerio también destacó que a pesar de la rebaja, las calificadoras reconocieron la autonomía y la solidez del Banco de la República, particularmente en lo que respecta a la efectividad de su política de control inflacionario y el uso de un tipo de cambio flexible como herramienta de absorción de choques externos. Este reconocimiento es relevante, ya que refuerza la imagen del país frente a los inversionistas extranjeros en términos de institucionalidad monetaria. Por su parte, Javier Cuéllar, director de Crédito Público, reiteró que el gobierno mantendrá su compromiso de reducir el nivel de endeudamiento en relación con el Producto Interno Bruto, PIB, buscando al mismo tiempo disminuir el costo del financiamiento y proteger la confianza de los mercados. Un aspecto que se considera positivo en el análisis de una de las calificadoras es la proyección de que el déficit en cuenta corriente del país podría mantenerse por debajo del 3% del PIB entre 2025 y 2028. Este pronóstico estaría sustentado en un aumento sostenido de las remesas, así como en el fortalecimiento de sectores estratégicos como el turismo y la agroindustria. Reacciones del sector económico.
Más allá de las declaraciones oficiales, el sector económico ha expresado preocupaciones relevantes sobre las implicaciones prácticas de la rebaja crediticia. José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, señaló que la calificación de Colombia por parte de SIP bajó de BB y a BB, con una perspectiva negativa. Si bien la rebaja era esperada, lo que sorprendió a los analistas fue precisamente la perspectiva negativa, ya que sugiere que podría haber más recortes en el futuro si no se adoptan medidas correctivas contundentes. López también advirtió que la deuda en moneda local, los conocidos TES, fue degradada a BBB, lo que, sumado a la calificación de la agencia Fitch, implica que dichos títulos pierden su estatus de grado de inversión. Esto podría provocar la salida de importantes fondos internacionales que tienen restricciones para mantener activos que no estén calificados dentro de ese rango, generando una mayor presión sobre el mercado de deuda local. En una línea similar, Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión del Grupo Alianza, comentó a través de la red social X que la rebaja de SIP, aunque anticipada, es muy negativa para el país. Afirmó que la pérdida del grado de inversión en la deuda interna forzará a muchos inversionistas extranjeros a liquidar sus posiciones, lo que generará presiones sobre los TES. Campos concluyó su mensaje con un tono de incertidumbre: se viene presión sobre los TES, ojalá temporal, otra vez. Andrés Pardo, jefe de estrategia macroeconómica para América Latina en XP Investments, también advirtió sobre la posibilidad de que los TES colombianos sean excluidos de los principales índices globales de deuda con grado de inversión. Esta exclusión, explicó, obligaría a muchos inversionistas institucionales a deshacerse de sus activos colombianos, generando un efecto en cadena que podría traducirse en un alza temporal de las tasas de interés. Sin embargo, Pardo se mostró moderadamente optimista al afirmar que el impacto podría ser limitado, siempre y cuando el país logre enviar señales claras de disciplina fiscal y sostenibilidad en su modelo económico. El debate de fondo: ¿crisis estructural o falta de gobernabilidad? Lo que este episodio revela, más allá de los detalles técnicos de la calificación crediticia, es una tensión creciente entre las ramas del poder público. El presidente Petro ha insistido en responsabilizar al Congreso por no haber aprobado sus reformas, sin reconocer, al menos de forma explícita, los retos estructurales que enfrenta Colombia desde hace décadas: informalidad laboral, evasión fiscal, dependencia de sectores volátiles como los hidrocarburos, y un gasto social creciente que no siempre está bien focalizado. Para muchos analistas, culpar únicamente al Congreso resulta una simplificación excesiva de una realidad compleja. Las calificadoras en sus informes no solo analizan decisiones legislativas, sino también la capacidad del Ejecutivo de generar consensos, la efectividad de la política pública, el manejo macroeconómico y las expectativas sobre estabilidad política y social. En ese sentido, si bien es válido señalar los obstáculos legislativos, también es indispensable que el Gobierno asuma un papel de liderazgo más articulador, capaz de construir puentes con diferentes sectores y consolidar una agenda económica que genere confianza dentro y fuera del país. Conclusión: se requiere responsabilidad compartida. Colombia enfrenta un momento crucial en su trayectoria económica. La rebaja en la calificación crediticia no debe ser vista únicamente como una sanción, sino como un llamado de atención. Las decisiones futuras en materia fiscal, monetaria y legislativa determinarán si el país logra recuperar la confianza de los mercados o si, por el contrario, profundiza su vulnerabilidad financiera. El Gobierno, el Congreso, el sector privado y la ciudadanía en general están llamados a actuar con responsabilidad. Se necesitan reformas profundas, pero también diálogo, consenso y visión de largo plazo. Solo así será posible garantizar estabilidad, crecimiento y bienestar para las futuras generaciones. Si te interesan más análisis como este sobre la política y la economía colombiana, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el Congreso tiene la culpa o es una excusa del Gobierno? Tu voz también cuenta.